Para presentar a Pepe Zabalía y los valores que inspiran su gestión de gerente general de Bimbo de Argentina, basta con dar cuenta de mi experiencia de ingreso a la compañía. Llegué temprano y quedé en una sala de espera unos 10 minutos por donde pasaron más de 100 colaboradores que ingresaban a trabajar. Los 100, sin excepción, me saludaron. Así que luego de decir 100 veces buen día, me pregunté, ¿cómo se construye tal nivel de consideración, respeto y empatía? La conversación con Pepe va a ir revelando el mantra que guía sus esfuerzos como práctica y como ética. Respeto, justicia, confianza y afecto. Y el propósito que orienta sus desvelos, que no le quitan el sueño, sino que se lo potencian. Construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Es probable que aquí estén las claves por las cuales la operación de Argentina fue galardonada este año con el premio interno de Bimbo a la gestión con mejor desempeño del mundo. Y probablemente esta definición categórica de Pepe sea el centro neurálgico de toda su arquitectura cultural para el alto rendimiento sostenido. Dice Pepe, acá los campeones mundiales con malos tratos no funcionan. Estamos con Pepe Zabalía, que viene de ganar un gran galardón. Y qué mejor que empezar por ahí, Pepe. El concepto de esta entrevista es ir a buscar esos motores que nos motivan, que nos mueven, que nos hacen ¿viste? Soñar despiertos, que nos dan ganas, que nos ilusionan. ¿De qué se trata este galardón y qué te hace sentir? ¿Por qué se lo ganaron? Bueno, buen día Fabi, un placer que estés acá. Y un poco, bueno, primero el galardón es todos los años tenemos una junta de dirección global donde básicamente se premian a las mejores organizaciones del año anterior, que no solo tienen que ver con el resultado per se de la compañía, el resultado económico, obviamente eso es uno de los grandes KPIs que premia este galardón, pero además tiene que ver con otras cosas, tiene que ver mucho con el cómo llegamos a ese galardón, ¿sí? Tiene que ver con la cultura que perseguimos en Grupo Bimbo, tiene que ver con nuestra ejecución y el apego a procesos. Y bueno, tuvimos la fortuna acabamos de levantar este galardón en nuestra Junta Global de Grupo Bimbo hace 2 semanas. Pepe, ¿cuánto hace que estás en esta posición? Y si tenés que trazar de alguna manera los hitos que fueron jalonando, ¿qué hiciste en este tiempo? Y sobre todo, ¿hacia dónde estás yendo? ¿En qué tipo de milestones te detendrías? Bueno, yo en la posición de gerente general llevo 2 años y 4 meses. eh, y es interesante mi paso por acá porque yo llego a esta posición en una plena transformación de Bimbo Argentina. O sea, básicamente yo te diría que esta es una compañía que era una compañía que tenía algunos inconvenientes, y fuimos transformándola con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho talento de mucha gente que aportó a esto. Y yo te diría que los hitos más importantes fueron varios, ¿no? La primera es enfocarnos en lo que sabemos hacer, ¿sí? O sea, teníamos, de repente, esta organización en el pasado tenía demasiados rumbos, ¿sí? Y clarificamos un rumbo con pocas cosas, pero que decidimos hacerlas muy bien. Eh, un segundo granito que para mí es muy importante y en lo personal trabajo bastante es, te diría, nuestro compromiso social. Nosotros, Grupo Bimbo, es una compañía que trabaja mucho en las comunidades donde nosotros estamos presentes. Y para mí, responsabilidad social empresaria es un tema importante, eh, que está asociado con el resultado del negocio. Al final, el resultado del negocio es un conjunto de cosas, ¿sí?
un equipo que labura muchísimo por los objetivos de todos los días, desde las fábricas, desde los puntos de venta, desde los despachos, el departamento de calidad, finanzas hace lo suyo, marketing también. Digamos, de alguna manera, esto es un equipo en conjunto que trabaja por un mismo objetivo. Ahora, si a eso le sumás el componente social, donde aparte de todo eso colaboramos con la sociedad, bueno, esto se potencia, ¿no? Porque potencia no solo lo que la compañía le deja a la comunidad donde trabajamos, sino también a nuestros colaboradores que trabajan en estos programas de voluntariado y eso llena muchísimo al alma de todos. Entonces yo te diría que ese es un segundo granito, ¿sí? Pusimos una linda cultura de trabajo acá adentro, ¿sí? Y perseguimos un poco nuestro mantra, nuestra visión de compañía, que es construir una empresa altamente productiva y plenamente humana, ¿no? Y sustentable en el tiempo. O sea, nuestro mantra dice, nuestra visión dice construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. Entonces, sustentable en el tiempo, o sea, no perseguir un resultado de corto plazo, sino perseguir un resultado de largo plazo, ¿sí? Altamente productiva, y hoy, en la Argentina de hoy, si no sos altamente productivo, estás muerto, ¿sí? Con lo cual, esto es algo que seguimos persiguiendo día a día en toda nuestra cadena de valor, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, cómo somos más productivos día a día eh, y, por supuesto, plenamente humanos. Para nosotros, si nuestro colaborador no está bien, bueno, es un tema, ¿no? Entonces, el plenamente humano definitivamente es algo que perseguimos. Pepe, me gustaría hacer doble clic en cada una de las tres, pero lo primero que me llama la atención es que hablas de largo plazo y si algo caracteriza la gestión en Argentina es la inmediatez casi, ni siquiera el corto plazo, la inmediatez. ¿Viste? Hay un ritmo que exige tener una plasticidad, una velocidad, una agilidad adaptativa fenomenal. Desde siempre, por estos días se está profundizando, digamos. ¿Cómo haces para que la coyuntura no te haga destino? Bueno, tocas un tema súper interesante porque definitiva para mí un tema clave acá es en un país que no sabe lo que va a pasar mañana, ¿cómo haces para que esa realidad no te invada? Y este es uno de los grandes hitos. Vos me preguntabas hace un rato, bueno, ¿qué pasó en Bimbo Argentina para que gane este premio? Bueno, yo creo que dejamos de vivir tanto en esta situación histérica, llamémosle así, del contexto, y trabajamos en lo que nosotros depende, no tanto en lo que no podemos controlar. ¿Sí? Y esto es importante, por ahí lo escuché a Stanislao Barrach en algún momento, y al final él tiene un concepto muy, muy interesante, que es trabajar en lo que podés controlar, lo que no podés controlar, no lo podés controlar. Entonces, y creo que eso fue una manera de empezar a pensar en el mediano largo, en el sentido de decir, bueno, definimos una estrategia que obviamente no es que no le damos bola al contexto y vivimos en una Argentina que hay que adaptarse todos los días a las nuevas realidades, pero cuando vos fijas un rumbo y no vivís tan pendiente de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Creo que eso construye una visión de mediano o largo plazo y te ayuda a no distraerte con cosas que por ahí antes te distraían y pegabas volantazos innecesarios. Eso hace perder mucha energía, mucho trabajo, la gente, foco, etcétera. Entonces, me parece que esa es una de las claves, ¿no? O sea, saber que estamos en un contexto cambiante, saber que, bueno, hoy vivimos en un país que afortunadamente la macro nos está ayudando, todavía faltan algunos índices de micro que se tienen que recuperar, pero definitivamente decir, bueno, ¿qué depende de nosotros para que esto funcione? Y ahí es para mí una de las claves para poder construir algo más de mediano largo que
si voy a conseguir el resultado del mes, del trimestre, del año o de los próximos 2 años. Esa visión corta la dejamos de lado y trabajamos más en una visión de largo. Pepe, uno entra a la compañía, estamos en Victoria y me tocó esperar unos minutos en recepción y quiero dar fe de cuánto se trabaja en el lado humano de la compañía porque mientras esperaba para ingresar a ver a Pepe deben haber entrado 100 personas porque es justo a la hora de ingreso al trabajo y prácticamente las 100 me saludaron porque estaba yo esperando en recepción. Ahí hay un gesto empático, ¿no? Hay un gesto de registro del otro. ¿Cómo construyen eso? Y eso después cómo se traduce en el día a día, ¿no? Yo puse una viñeta como ejemplo, como referencia. ¿Y cómo contribuye eso a la sustentabilidad y a la productividad del negocio? Bueno, este es un dato clave y es un factor, yo te diría, de orgullo en Grupo Bimbo y en la cultura Bimbo. Nosotros trabajamos con una regla de oro que es, tratamos a la gente con respeto, justicia, confianza y afecto. Te repito, respeto, justicia, confianza y afecto. Subrayo afecto. Y esto es importante porque esto es algo que viene de nuestros fundadores. Nosotros somos una compañía multinacional, pero familiar, ¿sí? Seguimos siendo una compañía familiar, y esta regla de oro es un enabler que transita todo nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, sí, el respeto es parte de esto, la confianza, la justicia también, o sea, esto no está peleado con si mañana tenemos que tener conversaciones difíciles con nuestros colaboradores, las tenemos, pero definitivamente si esto lo haces en un ambiente de respeto, de confianza y de afecto, bueno, la justicia también está presente, ¿no? Y eso eleva la vara, eleva el compromiso de nuestros colaboradores con la organización. Nosotros tenemos una encuesta interna que se llama Dilo, donde básicamente nos dicen, por eso dice Dilo, los colaboradores cómo están, cómo se sienten, en un montón de variables. ¿Sí? Bueno, para que sepas, este año tuvimos un gran reconocimiento de la gente porque más del 90% completó la encuesta. Eso habla de un engage, de un compromiso con la encuesta. Mejoramos 8 puntos y estamos en los rates más altos de la organización global Bimbo en términos de la encuesta. Y eso te habla un poco de cómo vives la gente ese compromiso y esa cultura que trasciende, ¿no? Entonces, no es solo un lema que queda lindo en un cuadrito, sino que esto es un quehacer de todos los días. Nos importa mucho el qué, pero nos importa mucho el cómo, ¿sí? Llegamos a los resultados, ¿sí? Acá los campeones mundiales con malos tratos no funcionan. Entonces, creemos que las dos cosas tienen que estar asociadas. Es un titular, ¿no? De una noticia, de una buena editorial. Acá los campeones mundiales con malos tratos no funcionan. Conozco muchas compañías donde hay campeones mundiales muy maltratadores que han hecho carrera con un sentido más pragmático y utilitario, ¿no? Del retorno de la inversión de corto sobre los estragos de mediano largo, ¿no? Cuando uno quema talento, maltrata a la gente. Pepe, veía, viste, cuando entraba, una suerte también, me imagino que de mantra o de propósito, que es alimentando un mundo mejor, ¿no? Que como intento estratégico es ambicioso. ¿Cuánto lo honran? ¿Cuánto la propuesta de valor del negocio camina en esa dirección? Y eventualmente, ¿cómo vas traqueando, midiendo que hay una contribución efectiva en ese sentido? Bueno, definitivamente alimentar un mundo mejor es nuestro propósito de compañía y esto es una linda frase pomposa, si se quiere. Pero esto se traduce, te diría, en tres cosas. Primero, desde nuestro portafolio de productos, ¿sí? O sea, yo no alimento un mundo mejor si no trabajo todos los días para tener una mejor fórmula
con menos ingredientes, con fórmulas más limpias, cuidando el medio ambiente, cuidando la salud de nuestros consumidores. O sea, esto es parte de decir, bueno, nuestro departamento de investigación y desarrollo de productos trabaja todos los días para tener mejores fórmulas en nuestros productos, en lo que consume nuestro jefe, que es nuestro consumidor allá afuera todos los días de su vida. Entonces, ese es el primer tema, ¿no? Y asociado a esto te diría es de dónde viene, no solo en el producto final, sino en toda la cadena de valor. Desde la agricultura regenerativa, que para nosotros es un trabajo de sustentabilidad de largo plazo y cómo reducimos la huella de carbono. Entonces, definitivamente no solo nos quedamos con el producto final, sino que trabajamos desde que se siembra el trigo hasta que sale un pan de molde en una de nuestras marcas allá afuera. Entonces, trabajamos en toda la cadena de valor, primero para tener un mundo mejor, menos reducción de huella de carbono, hacer nuestros productos sustentables, con envases biodegradables y con fórmulas mucho más limpias. Primer punto importante. Segundo punto importante, lo que te mencionaba hace un rato. Si yo quiero un mundo mejor, ¿qué hago por ese mundo mejor? Te voy a contar una anécdota personal, pero cuando yo me senté en esta silla, ahora que la palabra casta está un poquito de moda, yo dije, ahora soy parte de la casta, ¿no? ¿Por qué? Porque de la casta empresaria, si se quiere, no de la política, pero ¿por qué? Y bueno, porque yo tengo 1.500 almas que trabajan conmigo todos los días y que de alguna manera puedo aportar algo a esta sociedad. Y dije, bueno, desde mi rol, ¿qué puedo hacer para aportarle algo a esta sociedad? A este país, a nuestra patria tan querida que ha sufrido mucho. Y bueno, alimentar un mundo mejor significa cómo hago mejor las comunidades donde nosotros estamos presentes. Entonces trabajamos con muchas ONGs, socias nuestras que ayudamos en programas de voluntariado, en programas de buen vecino, donde nuestros colaboradores trabajan con ellos y eso también es construir un mundo mejor. Entonces, yo te diría, ese es un segundo foco muy importante. Y un tercer foco es el tema de la naturaleza. O sea, nosotros creemos que si queremos un mundo mejor de largo plazo, tenemos que cuidar nuestra naturaleza y todo lo que está atrás de ello. Y definitivamente nuestros programas de agricultura, etcétera, etcétera, que trabajamos en nuestra cadena de valor hacia atrás, suman mucho a esto, ¿no? Pepe, hablamos de los factores culturales vinculados a, si querés, el mantra que los guía, donde para mí sobreindexa la noción de afecto, pero creo que cuando hiciste hincapié en justicia o equidad, como se dice, ¿no? En algunas otras referencias técnicas, lo que impactan es la seguridad psicológica para que el sistema de amenaza no le esté comiendo la cabeza a la gente y obviamente prime el sistema de recompensa y la seguridad psicológica, la confianza. Se ve con claridad en lo que me transmitís y se huele apenas uno entra, aparte de oler a pan rico, se huele humanidad. Hablamos recién de trazabilidad, sustentabilidad, todo lo que concierne, si querés, a la mirada que tiene la organización sobre el largo plazo, más allá de la histeria, de la inmediatez y de la actualidad. Son más de libro que de noticiero, podríamos decir. Y te quería preguntar por el otro tema, la otra palanca, que es la productividad. Son las mejores prácticas, aunque vienen trabajando para ganar competitividad, que al final del día, ¿no? Parte de la productividad, ¿no? Bueno, la productividad hoy es clave, ¿no? En un entorno competitivo globalizado, ¿sí? A nosotros nos encanta competir y entendemos que esto es parte de lo que tenemos que hacer todos los días, pero sin productividad nada se logra. O sea, y hoy día, si vos querés ser competitivo en el mercado,
y ofrecer un mejor producto a tu consumidor final, bueno, tenés que tener esto como una base. ¿Cómo se trabaja la productividad? Yo te diría, Fabi, primero desde un trabajo que no solo hace la organización, sino que hacen las organizaciones asociadas a nosotros. Eh, por ejemplo, si yo no trabajo con los proveedores en este sentido, y bueno, la productividad no camina, ¿no? O sea, hoy es cómo compras mejor, cómo tenés menores costos. Nosotros vivimos un flagelo en este país que desde que yo nací hay inflación, ¿no? Y vos naciste también, porque sos compatriota más o menos de mi vida. Entonces, yo te diría que, y la inflación tapaba muchas cosas, entre ellas falta de productividad. Hoy nosotros, y eso dejó de ser el camino, ¿no? Donde ajusto por precio o ajusto y tapo improductividades. Bueno, hoy tenés que empezar a abrir la cabeza, decir, bueno, trabajo con proveedores globales, trabajo en eficiencias en nuestras líneas, ¿sí? Nosotros creemos mucho en la eficiencia diaria, medimos indicadores de eficiencia en nuestras líneas de producción, entonces definitivamente esa productividad se obtiene también por eficiencia, ¿sí? Pero también se obtiene con nuestra gente. Te invito a venir acá fuera de hora y posiblemente no encuentres gente, ¿no? Y este es este concepto que cambió. Cuando nosotros éramos chicos, viste que trabajaba muchas horas, se lo veía bien. Hoy no es que trabajamos muchas horas, pero tratamos de respetar mucho los tiempos de nuestros colaboradores y eso hace más productivo también a la compañía, ¿no? Entonces, definitivamente, si vos no tenés un índice de productividad que mida esto, y de cómo compras tus materias primas, cómo haces una cadena de supply chain mucho más eficiente, bueno, definitivamente no vas a lograr lo que querés hacia afuera, ¿no? La diferenciación en costos hoy es lo que se viene y creo que en la Argentina estamos viviendo una transformación interesante en este sentido, donde las compañías vamos a tener que ser altamente productivas para poder enfrentar este mundo globalizado que definitivamente si no estás en esa carrera no jugás. Pepe, hablemos del otro lado del negocio, que son básicamente las propuestas de valor y obviamente el valor de las marcas, ¿no? Y ustedes tienen marcas estupendas. De hecho, la compañía tiene una identidad que es una marca muy preciada en las categorías donde lidera. ¿Cómo ves la tendencia de la demanda? ¿Cómo ves a los consumidores? Te diría, vamos al mundo primero y después nos metemos en Argentina más específicamente. ¿Dale? ¿Hacia dónde se está moviendo la demanda? Mira, en primer lugar, a ver, en el mundo yo creo que cambian todos los días y hoy, esta semana tuvimos un cambio importante, ¿no? O sea, hoy un país tan importante como Estados Unidos cambió las reglas de juego del comercio de todo el mundo, ¿no? Y fíjense cómo es interesante, ¿no? Y escuchaba ayer en una nota, bueno, los componentes de un teléfono y vos los desagregás y hay componentes de todo el mundo, ¿no? Entonces vos decís, esto, como un país que cambia reglas puede mover la economía mundial. Yo creo que esto, hoy que esto ahí conecta el mundo global con el mundo local, tenemos un consumidor mucho más racional de lo que compra, de lo que elige. Hoy con un clic tenés cualquier producto de cualquier lugar del mundo al alcance de la mano. Esto no mucho tiempo atrás era imposible. Estoy hablando de un cambio sustancial, ¿no? Entonces, ese comportamiento racional del consumidor hace que
las marcas tengan que trabajar muy fuerte en esa presencia en la cabeza del consumidor. ¿Cómo construís una marca de futuro? Una marca se construye con mucho tiempo y se destruye con muy poco, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos en el largo plazo y hablamos de construir. Construir es un verbo interesante, ¿no? Construir una empresa altamente productiva, construir, uno nunca deja de construir. Uno se pelea con los arquitectos cuando le hacen su casa porque la obra nunca termina. Bueno, construir significa eso. Nunca terminás de construir, seguís construyendo. Y eso, desde nuestro lugar, las marcas tienen un rol importante en este sentido, ¿no? Cómo construís y qué te exige ese consumidor racional, ese consumidor consciente, ese consumidor que hoy se cuida más, cuida su salud, no solo mira el precio, mira otras cosas muy importantes a la hora del consumo responsable, es algo que llegó para quedarse, y también el alcance desde donde buscas los productos. En Bimbo nosotros hablamos de, nuestra visión habla de presencia universal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a cada punto recóndito de la Argentina o del mundo a buscar nuestros productos. Y trabajamos mucho en eso, ¿no? O sea, tener capilaridad. Y hoy, con el surgimiento de nuevos canales, como el e-commerce, etcétera, bueno, tenés que estar presente en todos lados. Pepe, viste, trabajando con distintos directorios, un tema que veo que cuesta mucho es el de la priorización. Viste que claramente está fuertemente correlacionada con el foco, ¿no? Presión de los accionistas, ambiente caótico, complejo, y como consecuencia de eso también, y del ritmo de cambio, despliegue de oportunidades. ¿Cómo se hace para no perder un eje, para estar enfocado y para tener sobre todo criterios de priorización que uno pueda sostener relativamente en el tiempo, sin rigidizarse, ¿no? Estando abierto y permeable a los cambios de tendencias, pero a la vez con un trazado de dirección que no me esté todo el tiempo generando volantazos, como me decías al principio? ¿Qué te ayuda a vos a tener, en tu experiencia, criterios relativamente estables de priorización? En primer lugar, tener un objetivo claro de corto, de mediano y de largo. Nosotros hacemos planificaciones de 5 años donde escribimos y trabajamos mucho, no en un PowerPoint, en la realidad de a dónde queremos ir como organización. Y eso después se traduce en una priorización siempre, y esto lo hablo mucho con los equipos a la hora de definir los objetivos del año. Si vos tenés una sábana de objetivos, posiblemente no alcances ninguno plenamente, ¿no? O sea, tenés que tener pocos objetivos y muy claros y tener claras tus prioridades, que pueden cambiar, el entorno te hace de repente cambiar, y para, como vos decías, no quedarse rígido y acorsetado en un plan y no, vamos a ir por acá porque dijimos que vamos a ir por acá, no, posiblemente tengas que cambiar, pero ahí yo creo que la magia está en que cuando vos tenés que cambiar, ¿qué dejas de hacer? ¿Sí? O sea, yo creo que un tema importante que nos pasa en las mesas de dirección, generalmente es que cuando se te sube una prioridad nueva, bueno, es muy tentador sumarla a tu listado, ¿no? Entonces vos tenías 5 prioridades y llega una sexta que haya 6. Bueno, no, la magia está en cuál de esas 5 vas a dejar para sumar esa sexta. Obviamente, esto tampoco hay que ser tan rígido, pero conceptualmente va por ahí. Me parece que tiene que ver con, o lo mismo, esto nos pasa mucho con los planes de marketing, ¿no? O sea, de repente queremos lanzar, y nosotros como somos una comunidad global,
Bueno, de repente vimos un exitazo en otro país y decimos, bueno, lo queremos hacer. Pero ya teníamos un plan escrito de marketing de lo que íbamos a hacer. Si vos empezás a meter cosas, el ancho de banda llega un momento que se colapsa. Entonces tenés que saber cómo manejar ese ancho de banda y ese cable para decir, bueno, si meto algo nuevo, ¿qué estoy dispuesto a quitar? Y eso, yo creo que esa es la magia de la priorización, o sea, tener muy claro el rumbo, no estar cambiando prioridades todo el tiempo, porque también los equipos se desgastan mucho cuando cambian las prioridades todo el tiempo. Si una compañía y los colaboradores escuchan las mismas prioridades en un mediano plazo, les quedan claros y más allá de que alguno te la parafrasee distinto, vos haces una breve encuesta y te vas a encontrar con que todos te hablan más o menos de lo mismo. Eso quiere decir que hay un foco de la organización hacia un lugar y no múltiples lugares que nadie sabe cuáles son las prioridades. Es muy interesante, ¿no? Porque estás poniendo el foco en las capacidades, ¿no? Al final del día hay un ancho de banda de capacidades y me gusta cuando planteas que se trata, viste, de alguna manera ecualizar, ¿no? Una y otra vez la intención estratégica, la agenda estratégica y que no todo es aditivo, ¿no? Que no todo es aditivo, sino es más, más, más y eso más tarde o más temprano te genera ineficiencias, te genera listas sábanas de objetivos. Muy, muy interesante lo que planteas. Viste que en estrategia se trabaja en, bueno, a dónde jugar, a dónde hacer las apuestas, el derecho a ganar y las capacidades, habilidades para poder efectivamente. A mí me parece que el cómo es más importante que el qué, ¿no? Que en el qué somos todos más o menos parecidos. ¿Hay algo de eso en tu experiencia? Sí, definitivamente. A ver, primero es interesante porque nosotros, por ejemplo, acá hablamos de personas, no hablamos de recursos humanos, no hablamos de personal, hablamos de personas. Y esto tiene mucho que ver con la persona, ¿no? O sea, ¿y por qué hablamos de personas? Porque nosotros administramos y trabajamos con personas, no trabajamos con recursos, ¿sí? Y entonces, esto trasladado a las capacidades y al cómo, bueno, las personas hacen la diferencia, ¿sí? Eh, y en el que coincido con vos, creo que alguno podrá ser un poquito mejor, otro un poquito peor, pero digamos, en el que se compra, el cómo no se compra, el cómo no lo compras en un fierro, el que sí, el cómo no, cómo operar el fierro, cómo trabaja, cómo tenés un método de laburo, cómo tenés un proceso. Bueno, entonces yo creo que en ese cómo es un cómo interesante porque al final te define lo que querés ser, ¿sí? Y hace exponencial a las capacidades de nuestra gente. Nosotros hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de full potential con una visión de mediano largo. Entonces, el full potential, el máximo potencial que pueda alcanzar. Y eso va más allá de un forecast, de un budget que vos tengas o un presupuesto que vos tengas de corto plazo. ¿Sí? Bueno, si yo, ¿cómo me imagino, qué compañía quiero ser? Bueno, y después eso, ¿cómo se traduce en mi diaria, ¿no? O sea, ¿qué hago todos los días para ser la compañía que quiero ser? Nadie corrió una maratón de 42 kilómetros porque un día se despertó a la mañana y dijo, quiero correr una maratón. Se preparó, primero corrió 5, después corrió 10, después corrió media maratón, después corrió 30, después llegó a los 42. Bueno, esto es parte de la maduración de una organización también. Pepe, te tocó trabajar en Unilever, ¿no? Compañía de accionistas ingleses, holandeses, bien europeos, y te toca trabajar en Bimbo, una compañía latinoamericana, más allá que ambas son multinacionales, mexicana más específicamente, muy mexicana. Dicho eso, ¿cuáles son, si querés, características, matices de uno y otro modelo, ambiente cultural, me gustaría decir? Sí, a ver, yo, como sabés, tuve muchos años en la U
y respeto, crecí en esa compañía. Yo creo que más allá de si es un capital anglo-holandés o un capital latinoamericano, mexicano, como es nuestra compañía, yo creo que la gran diferencia, o por lo menos lo que yo he vivido, es una compañía de dueños, donde vos visualizás al dueño, y una compañía de accionistas, ¿sí? Que vos en definitiva tenés un presidente, pero no tenés un dueño, ¿sí? Y es muy interesante esa visión distinta. Nosotros somos una compañía que nos definimos como insurgentes, ¿sí? La mentalidad del fundador, hay un libro muy interesante que habla, hay muchos libros que hablan de la mentalidad del fundador, ¿no? Pero esa mentalidad de fundador sigue estando en cada uno de nosotros. Trabajamos mucho en eso, ¿sí? Y a nuestra gente, a nuestros colaboradores, le hablamos mucho de este tema. Cómo esa insurgencia que tuvieron hace 80 años los que crearon este imperio, bueno, cómo lo traslado a hoy, a alguno de los que está sentado acá y que es un analista y que recién está arrancando, cómo trabajo en esa persona que mañana puede ser un transformador de esta organización. Entonces, yo creo que esa es, te diría, la gran diferencia. Mis respetos a Lever, obviamente es una compañía global muy interesante, con grandes marcas, con una construcción de valor a nivel global espectacular, pero una compañía bueno, que hoy innova y va para adelante, pero nuestra compañía por ahí, si querés la visión diferente es, nosotros seguimos pensando como el día que nació Bimbo, ¿no? Hace 80 años en el mundo, nosotros vamos también a cumplir nuestros primeros 30 este año, y creo que eso es parte de decir, bueno, seguimos siendo una compañía con mucha insurgencia. En Ciudad de México hay una avenida que se llama Insurgentes, una avenida importante, y es una palabra poco frecuente en el habla, por lo menos en Argentina, digamos, ¿no? Y mucho menos en el lenguaje corporativo. Dicho eso, me encanta por el uniqueness, por la originalidad que tiene. Si hacemos doble clic, ¿qué derrama la lógica de la insurgencia y la identidad de la compañía en las prácticas, en la idiosincrasia de la compañía? Yo te diría que lo que derrama es que todos somos protagonistas, ¿sí? O sea, en definitiva, eh, acá, y nosotros lo vivimos mucho en estos 4 años de transformación de Bimbo Argentina, ¿no? Eh, Cada uno puede aportar lo suyo para buscar el Dream Company que queremos ser. Acá vos llegás y no te van a dar un manual donde dice, bueno, si haces A, B, C, vas a llegar a D. No. Acá dejamos que la gente también se involucre en iniciativas nuevas, que traigan nuevas ideas, que pueda aportar al negocio y que pueda decir, yo haría esto de manera diferente. Bueno, probemos, ¿sí? Obviamente, como dice nuestro fundador, piloten, 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 aprendan, y una vez que aprendieron, bueno, do it, ¿no? Performance. Sí, 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 performing. Sí, no es esta cosa de no somos por amor al arte y equivoquémonos todos los días. Pero definitivamente jugamos mucho con esto de probar conceptos, probar mercados, probar nuevos procesos, ¿sí? Y eso creo que es parte de esta insurgencia, ¿no? Decir, bueno, probá, equivocate, dale, y cualquiera puede sumar. Acá no es la mesa directiva, no. Creo mucho en el empoderamiento de la gente y que la gente también pueda construir eso, ¿no? Pepe, viste que en una carrera vos la recorriste seguramente, la dimensión técnica, sos un hombre de ventas, un hombre comercial, capacidad gerencial, si uno progresa, prospera, capacidad de dirección.
uno diría ya más arriba, capacidad de liderazgo, uno se convierte en un agente de cambio, tiene que inspirar, movilizar, etcétera. En ese recorrido y en este ambiente insurgente que trata de sacar lo mejor de vos y llevarte a un nivel exponencial o de alto potencial, ¿cómo te impactó la compañía en lo personal? ¿Qué viene, si querés, estimulando en vos, desarrollando en vos, permitiéndote desplegar, más allá de lo que te hubieses imaginado incluso? Mira, desde lo personal yo lo que te puedo decir es, a mí esta compañía, viniendo de una base de una compañía donde también la persona es muy importante, pero hay algo que me conquistó mucho en Bimbo, que es esto de la cultura Bimbo, ¿no? Y la frase, cuando yo hablo de construyo una empresa sustentable, altamente productiva, pero plenamente humana, el plenamente humano, cuando lo traslado a mi caso personal, la compañía ha atendido temas personales míos eh, con un cuidado enorme. Y yo intento, esto es algo que a veces lo logras, a veces no lo logras, pero intento todos los días pregonar esto con nuestros equipos, ¿no? O sea, definitivamente cuando vos eso lo sacás del cuadrito de la pared y lo trasladás a tu día a día y donde definitivamente lo que hacemos tiene un componente humano importante, bueno, para mí eso se exponencia. ¿Por qué? Porque lo otro se desarrolla mucho mejor. Si yo estamos en un ambiente plenamente humano, el altamente productivo y sustentable en el tiempo, se exponencia. Entonces, yo trabajo mejor, yo trabajo contento, se saca lo mejor de mí y yo estoy mucho más comprometido con la causa. Entonces, desde lo personal, a mí me inspira mucho esto, me inspiró mucho conocer y trabajar con el hijo del fundador y la familia muy de cerca en mi paso por México, y eso también conocer un poquito la entraña, la fibra que mueve esta organización, y nuestros fundadores son gente que te inspira mucho, ¿sí? Entonces, desde ese lado, por lo menos a mí me inspira. Y el otro tema que me inspira es lo que yo te decía hace un rato de la comunidad. O esto es una compañía que no es que, como dirían en México, le vale madre lo que pasa hacia afuera. No, no, no. Le importa mucho lo que pasa hacia afuera y trabaja sobre las comunidades, trabaja sobre los consumidores, está cerca, estar cerca de nuestra gente. Entonces, el osito es querendón, ¿no? Entonces, al final, eso hace un poco a la esencia de nuestra organización. Y por otro lado, para, para, para finalizar esto, yo te diría, cuando yo llegué, esta posición tiene mucha soledad, ¿viste? La posición del CEO, no sé si vamos a hablar de eso, pero definitivamente hay un acompañamiento acá, te preparan para eso, ¿no? Y te ayudan a transitar eso. Y eso está buenísimo. Pepe, vos te proyectaste como CEO, te fuiste encontrando en tu carrera y qué responsabilidades y a la vez, si querés, qué es lo que te permite y te habilita esa condición de SEO. Yo te diría que uno se va, a ver, no es que cuando yo era chico decía, bueno, yo quiero ser el presidente de una compañía. No, eso se va construyendo y uno va encontrando. Yo tengo un pasado muy fuerte en el área comercial y un día empecé a, a capacitarme en generalista, ¿no? Y vas construyendo ese camino. Y hoy yo te diría que disfruto mucho de eso, trabajo con muchos colegas de esta organización y de otras organizaciones para aprender, ¿sí? Yo creo que hoy afortunadamente tenés comunidades de directores de empresa que te ayudan mucho a
a construir equipo y a vivir tu realidad y poder tratarla con un par que por ahí vende tubos de gas, no tiene nada que ver, pero en definitiva tiene tus mismos problemas, ¿sí? Independientemente de que yo venda pan y el otro venda otra cosa, o tenga un servicio, bueno, las realidades de las personas son similares. Entonces, cuando vos empezás a construir eso en comunidad, bueno, te hace crecer mucho en las capacidades para dirigir una organización como esta, ¿no? Si tuvieras que, viste, poner en perspectiva por estos días en un mundo complejo y caótico, que no es lo mismo que en un mundo relativamente estable, ¿cuáles son, viste, esas características, esas habilidades, esas condiciones que hacen al ejercicio de la gerencia general o de la alta dirección? ¿Qué cuestiones destacarías? La primera yo te diría que es tener muy claro dónde vas y estas prioridades que hablábamos hace un rato. La segunda es la motivación, ¿sí? Y cómo transmitís esa motivación a tus equipos de laburo, ¿sí? Y no creer, yo por lo menos, ¿viste? Acá esto es como los padres, ¿viste? Vos, hasta que no sos papá, no sabés cómo funciona esto. Vos podés leer muchos libros de, 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 de cómo ser padre, hasta el día que tenés el chico en la mano. El día que tenés el chico en la mano, te das cuenta que todo lo que leíste se derrumba, o no, pero es distinto. Bueno, esto es igual. Me parece que en la medida que uno cuando llega a agencia general, yo creo mucho en la construcción de los equipos. ¿Sí? No creo en la figura omnipotente de los CEOs de mi abuelo, ¿viste? El sillón de Rivadavia. No, no, no. Creo más en que el CEO tiene que ser un administrador de un equipo y hacer que el equipo funcione. Y cómo sos un jugador que sabe destrabar, que sabe meter motivación cuando hay que meterla, sabe manejar las presiones, ¿sí? Internas y externas, ¿sí? Y cómo trasladás esa presión al equipo y también cómo te comunicás con otros foros para poder llevar lo que tu equipo necesita. Pero yo creo mucho en la construcción de los equipos. No creo tanto en el gerente general que maneja. O sea, por supuesto, hay grandes líderes y yo afortunadamente en mi pasado he tenido y en el presente también tengo grandes líderes como gerentes generales o CEOs de compañía que uno puede decir, bueno, la gestión de este hombre hizo que esta compañía crezca, pero cuando vos empezás a hacer el doble clic de esa gestión, me parece que la motivación, el perseguir un objetivo claro, el trabajar con el equipo, en también alentarlo y saber manejar, ser piloto de tormenta. En un país que hay tormenta continuamente, bueno, tenés que saber manejar la tormenta. Y ahora que sale un poquito el sol, también tenés que saber manejar el sol, porque claro, cuando vos estás acostumbrado a pilotear en la tormenta, bueno, cuando hay sol tenés que saber cómo manejarte, ¿no? Pepe, si vas para atrás y vas para adelante en tu vida, en tu biografía, viste que se hacen biopics ahora, Sí. ¿qué hitos jalonan? Vamos a hacer una película con tu vida, ¿viste? ¿Qué hitos jalonan tu trayectoria que sean de interés dramático para, viste, inspirar a un guionista para que escriba esa biografía? ¿Qué dirías? Es difícil esa pregunta porque hay muchos hitos, desde lo personal y desde lo profesional, ¿no? O sea, desde el día que nació tu hijo, o mi hijo, que definitivamente es el hito personal importante de mi vida y un gran motor, pero desde lo profesional hay muchos hitos que construyeron la vida de estos 52 años que llevo vividos, ¿no? Y es
Yo creo que uno, por eso no sé si los tengo identificados como grandes hitos, pero seguramente en el colegio hubo alguno, en la universidad hubo alguno, en mis primeros laburos, ¿sí? Caminar la calle, yo te diría, soy un tipo que empezó a laburar vendiendo planes de emergencia de ambulancia puerta a puerta. Bueno, eso es un hito. Eso marcó un poco mi caminar por la vida comercial, ¿no? Aprendí mucho de el tipo que le tocaba la puerta y te abría y el tipo que te levantaba la bici y te decía, no, 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 siga. Bueno, y la resiliencia para mí es, si vos me decís más que un hito, es una forma, ¿sí? Yo soy un tipo muy resiliente y, y en las buenas y en las malas, tuve buenas y tuve malas. También una vida internacional, eso fue un hito para mí importante. Yo tuve dos experiencias internacionales, yo viví 16 años afuera del país eh, y los que me conocen más de cerca, bueno, saben que soy un tipo hiperfamiliero, tengo una familia enorme, etcétera, amigos, etcétera, y para mí el desarraigo fue importante, pero el desarraigo lo viví con arraigo, es decir, me arraigué a otra cultura, conocí otra cultura, tengo amigos en otra cultura, y eso me enriqueció mucho, y es un hito que me hizo crecer mucho en lo profesional, más allá del trabajo específico o la empresa donde estuve prestando servicios, eh, me hizo crecer en lo personal y en lo profesional. Yo te diría que ese hito fue importante, haber podido vivir en otra cultura, entender otra cultura y poder volver después a tu país. Y también tener esta mirada de, vos te vas, en este país cuando te vas, ves las cosas de otro color, ves las cosas con otro filtro, con otra lupa, y eso es interesante. Quiero subrayar, ¿no? Caminar la calle, ¿no? Como los ingredientes que vienen configurándote, ¿no? En este recorrido de ser y hacer. La resiliencia, ¿no? La lectura del otro, el que te abre, el que te cierra, el desarraigo, la familiaridad, la apertura hacia una nueva cultura. Me parece que hay un montón de ingredientes que son estructurantes, ¿no? En tu trayectoria, pero quiero destacar el primero, que le da consistencia a esto que de alguna manera destaca Pepe del afecto. Pepe empieza diciendo cuando fui papá y mi hijo, y cuando dice eso, su tono de voz y sus ojos, que yo los estoy viendo, toman otro cariz. Los ojos le brillan y la voz medio que se entrecorta, pero sí toma otra gravedad. Y me sonríe aparte cuando hablo porque te acompaña todo el tiempo con la mirada. Me gusta que esto no tiene imagen, que esto se escucha, porque hay que imaginárselo, pero me gusta darle notas a quien escucha de qué es lo que se está viendo también, que ayuda a apreciar. Pepe, para cerrar, y gracias por la generosidad de abrir un poco tu intimidad, ¿qué te conmueve? Uh, un montón de cosas me conmueven. Soy un tipo extremadamente sensible, entonces me conmueven muchas cosas, eh, pero yo te diría que me conmueve mucho la transformación de la gente, ¿sí? Eso a mí me conmueve cómo alguien puede transformar desde su ser, ¿sí? Desde una realidad que le tocó vivir, buena o mala, no importa, y poderla transformar. La movilización social tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me conmueven las pequeñas cosas, ¿sí? Desde un día de sol hasta eventos que pasan. Soy un tipo extremadamente positivo y alegre, entonces trato de vivir en esa sintonía, en esa vibra, no siempre se logra, ¿sí? También tengo alguna mecha corta, puede decir alguien por acá, este, pero, pero definitivamente a mí me conmueven
muchas pequeñas cosas de todos los días. Y hoy, por ahí estoy más viejo, ¿viste? Se cae el pelo y vas creciendo y empezás a vivir los momentos de otra manera, ¿sí? Yo creo que el más 50 te empezás a vivir, bueno, che, el segundo tiempo, ¿cómo lo voy a vivir, no? ¿Y qué quiero para el resto de... Entonces, por ahí a los 20 años, viste, te conmovía, no sé, que te podía llegar a- a emocionar en ese momento, pero posiblemente hoy sea diferente, ¿sí? Y hay otras reglas a futuro. Muchas gracias, Pepe. No, un placer. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.